Bienvenido a este canal, Entendiendo los Tiempos, con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros, donde quiera que se encuentren. Dios bendiga a todos mis hermanitos que están iniciando en el Evangelio. Que Dios me lo bendiga grandemente. Hermana Besabet, que el Señor te bendiga grandemente. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob te bendiga allá donde te encuentras en México. Amén. Y también a todos los hermanitos que están iniciando. Muy bien. Hoy voy a contestar algunas preguntas que me han hecho. Y son dos preguntas con referencia a los pastores. Me han preguntado, hermano Luis, ¿es bíblico lo que el pastor Marco Morales, que es de Chile, él es de Chile, por allá de Chile, si no estoy equivocado, me parece que de Chile, o sea, ¿es bíblico lo que él hizo ante las autoridades? Porque se dan cuenta, hay un video que se ha hecho viral donde él sale golpeado, entonces me preguntan si es bíblico todo eso. Entonces yo lo voy a estar mostrando con la palabra de Dios. Yo ya mostré un día, mi tema se llamaba ¿debemos de someternos a la autoridad en medio de esta pandemia? Yo hace como una semana prediqué acerca de eso. Pero hay tal vez algunas dudas de algunos hermanos como pastores, ministros, evangelistas, que algunos me han preguntado acerca de eso. Entonces, otra de las preguntas que me han preguntado, ¿por qué los pastores no permiten que los hermanos entren con máscara a las iglesias o fuera de la iglesia? Porque muchas veces hacen servicio afuera de las iglesias. Entonces, ¿por qué no permiten? Yo se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Como yo siempre le he dicho desde el inicio, yo tengo que mostrar lo que voy a decir con la palabra de Dios, no solamente lo que el corazón me diga, lo que mi mente me diga, sino con la palabra de Dios. Muy bien, lo voy a invitar a Romanos capítulo 13 y vamos a ver esas preguntas. Romanos capítulo 13 dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, la palabra de Dios me está enseñando que yo me debo de someter a toda autoridad, y no solo dice, sométese toda persona, o sea, toda persona, ya sea cristiano o no cristiano, pastor o ministro, debemos de someternos a las autoridades. Y sigue diciendo, sino porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, las leyes que aquí terrenales son establecidas, puestas por Dios. Eso lo vamos a mirar más adelante. Ahora, por ejemplo, si viene a mí, yo estoy predicando tal vez en un parque, en una playa, fuera de mi casa, fuera de la iglesia. Si yo estoy predicando, viene la autoridad y me dice a mí, pastor o evangelista, misionero, maestro, ¿por qué tú estás predicando afuera? ¿O por qué estás predicando aquí fuera? Porque muchas veces, escúchame bien, porque muchas veces hermanos y hermanas, pastores, ministros y evangelistas no están usando la máscara. No la están usando. Ahora, el problema aquí es que nosotros, si viene la autoridad, lo que nosotros deberíamos de hacer es respetar las autoridades, obedecer. Si la autoridad me está diciendo, aunque yo tengo la máscara puesta, aunque hay una ley, como en Estados Unidos, donde quiera hay una ley que uno es libre de predicar. Ahora, si me está diciendo que no debo de predicar en ese lugar, yo tengo que obedecer a las leyes de esa tierra. Tengo que obedecer, ¿sabes por qué? Porque la misma palabra de Dios me está enseñando. Por eso dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, y por Dios han sido establecidas. Y escuche lo que dicen, de modo que quienes se oponen a la autoridad, y ese es el problema, que muchos pastores se oponen a la autoridad,
que es establecida por Dios. Se oponen. Se opone. La autoridad viene, el oficial, el policía viene y le dice, mira, todavía tal vez el oficial está con su mano cruzada. Mira, pastor, evangelista, misionero, no puede ser porque son multitudes de ustedes, y algunos de ustedes no están usando la máscara, no pueden estar aquí. Entonces, y empieza ese pleito, ese enojo, esa ira, y empiezan, entonces, es ahí donde entran. Ahora, ¿cómo no un oficial si el oficial está hablando, le está diciendo que no puede estar aquí? La única manera es que obedecer a las leyes. Yo tengo que obedecer, tengo que agarrar mi Biblia, tengo que agarrar todo y irme. Y es todo. Pero muchas veces, escuchen bien, esto es lo que hacen esos pastores, ministros, y evangelistas y misioneros, dicen, de modo quien se opone a la autoridad, recibe una golpiza. Sí. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y lo que resisten acarrean golpiza. No, dice, lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa en lo que resisten? Reciben una paliza. Entonces nosotros no tenemos que, estamos en el versículo, no tenemos que resistir. Porque si estamos resistiendo, dice, acarrean condenación para sí mismo. O sea, no tenemos que resistir ante las autoridades. Ahí mira, hermanito, que andan y que caen, que se ponen los guantes y quieren pelear con la autoridad. Y que se quitan las corbatas y empiezan acá. No, hermano, eso no es bíblico. ¿Dónde dice la palabra? ¿Dónde miraste a nuestro Señor Jesucristo haciendo eso? ¿Dónde miraste a los apóstoles haciendo eso? ¿Dónde miraste? Nosotros debemos de obedecer a las leyes terrenales. Y sigue diciendo, nos estamos viendo con la palabra de Dios, sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Fíjate, dice que los magistrados no están para infundir temor al bueno, al que hace el bien, sino a los malos. O sea, que un cristiano que quiere luego entrar en contienda con las autoridades y no respeta lo que la autoridad está diciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está acarreando, ¿qué? Condenación, dice la palabra de Dios. No está obedeciendo lo establecido por Dios aquí en la tierra. No está obedeciendo. Y sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien. O sea que si ese pastor, maestro, evangelista, hubiera obedecido, se hubiera ahorrado esa golpiza. O se hubiera ahorrado mucho. Como los hermanos, tal vez que se fueron a la cárcel, lo hubieran ahorrado. Ahora que es que haya tanta fe y no me pueden decir nada. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 19, dice que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Toma un texto fuera de contexto, ya le expliqué eso. Y ahí no está hablando de las autoridades, está hablando acerca de los judíos religiosos. Lo expliqué. El problema fue con los judíos religiosos, no fue con las autoridades. Los apóstoles dijeron, no, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, si hubiera hecho el bien, no hubiera merecido esa paliza, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. ¡Wow! O sea, lo que está diciendo, mira, si tú no obedeces, tendrás alabanza de las autoridades. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, si tú eres obediente y respeta y obedece y te sometes, tendrás alabanza de las autoridades. Pero muchos hermanos, no, es que las leyes, dice, nos quieren parar a la iglesia y nos quieren tener sentado. Ahorita vamos a hablar de eso, Es que no le vamos a dar lugar al diablo, el pobre diablo. El diablo es uno. El diablo no puede estar aquí conmigo, aquí a un lado el diablo no puede estar y decir, oh, se me cayó la bandera de Israel, fue el diablo. ¿Cuántos diablos hay, hermanos? ¿Cuántos diablos hay?
El diablo es uno, demonios son muchos, porque todo el tiempo, el diablo, el diablo. Amén. Ahora, veamos un texto más. Entonces dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de las autoridades. Cuando uno hace lo malo, lo que recibe es golpiza o ir a la cárcel. Amén. Ahora, vayamos a Tito, capítulo 3, versículo 1, dice, hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, dicen, recuérdele que se sujeten a los gobernantes, recuérdale, dice, y esa es mi tarea, recordarle a los pastores, ministros y evangelistas y misioneros, hermanos y hermanas, usen la mascarilla. Si las autoridades dicen que usen la mascarilla, úsenla y tomen su distancia. Tomen su distancia. Muchos dicen, es que yo tengo fe y todo. Vamos a mirar eso ahorita con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, recuérdele, Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, un buen cristiano tiene que estar dispuesto a buena obra, no entrar en controversia para recibir una paliza, no entrar en eso. Amén. Ahora, dice en el versículo 2, que a nadie, escuche bien, dice, que a nadie difamen. Muchos de vosotros están difamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Están quedando mal con nuestro Señor Jesucristo. No le están dando ni alabanza a las autoridades. Perdón, no, las alabanzas no pueden dar una alabanza hacia nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Estamos difamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mire que no sean pendencieros, sino amables. Debemos de ser amables con autoridades para con todos los hombres. Amén. Debe de haber esa mansedumbre en nosotros. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleite de diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso es lo que está pasando con los hermanos de hoy en día. Tienen todavía el ego, el yo, el viejo hombre, tienen todavía eso, como ¿qué onda? Quieren como pelear con las autoridades. Debemos de obedecer. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, recuérdales. Amén. Ahora, muchos dicen, no, es que nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio tiene que seguir predicándose. Mira, hermano, escuche bien lo que voy a decir. Muchos pastores dicen que todos los hermanos, muchos, no todos, muchos de los pastores dicen que todos están de acuerdo que un hermano use su mascarilla. Pero hay algunos pastores que cuando el hermano va entrando, que va entrando con mascarilla, le dicen que no puede entrar al templo. No puede entrar al templo. Ahí no están obedeciendo ni a la ley terrenal ni a las leyes de Dios. Y ellos hablan de fe, ¿de qué fe? Ahora yo les voy a explicar, vayamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 12. Capítulo 12 es versículo 12. Escuchen bien con atención. Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mi juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia, sacrificad la Pascua
sacrificar la Pascua, y tomar un manojo de hisopo y mojarlos en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga. Escuche bien, fíjate lo que está diciendo Moisés. Esto es lo que ordenó mi Padre Celestial, dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos hubiera salido, no hubiera obedecido a lo que Moisés estaba diciendo? Porque eso Dios le habló a Moisés y Moisés le está dando el mensaje que Dios le dijo. Si no hubiera obedecido y hubieran encontrado a israelitas afuera, ¿qué hubiera pasado? Muerte segura. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Y sigue diciendo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea que ellos se quedaron todo el día allí. En su casa se quedaron ocultos. No, hubieran dicho ellos, no, Moisés, yo tengo fe. A mí el ángel de Jehová, a mí Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de mi padre Abraham, de Isaac, a mí me va a cuidar, a mí me va a proteger. A mí, yo no necesito de esa sangre poner ahí en las puertas. Yo no necesito nada de eso, Moisés o Aarón. Yo no necesito de eso, yo no necesito nada de eso. Yo no necesito máscara ni nada de eso. Yo voy a salir en el nombre de Jehová, en el nombre que derribó cuando David derribó a Goliat. Yo voy a salir y todo. Porque muchas veces usan esos textos, estos hermanitos y hermanitas. Imagínate que muchos de ellos hubieran salido y no hubieran obedecido. ¿Qué hubiera pasado? Pero la Biblia no muestra, sino que obedecieron. ¿Y qué está pasando hoy en estos días? Muchos salen sin máscara, no están obedeciendo. Van a la iglesia sin máscara, no toman una distancia. Después salen, se mueren, hasta pastores se han muerto por COVID-19, hermanos y hermanas se han muerto por COVID-19. Ese sería otro tema, porque muchos me han preguntado, hermano Luis, ¿por qué se mueren pastores con el COVID-19? Y hermanos, ¿por qué? Pero lo voy a dejar para otro día. Entonces, esa es la importancia. No es tanto mira, hermanos y hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Escuchen bien. Ahora, los apóstoles tenían fe. Tenían fe. Ahora, ellos padecían de necesidad. ¿Acaso le faltaba la fe? No, el apóstol Pablo pasó por necesidad, le faltaba la fe, por eso no tenía fe. ¿Se dan cuenta? Es porque no leen la palabra de Dios, no escudriñan la palabra de Dios. No, es que los apóstoles y esto pasaban por esto, y porque no tenían fe, tenían necesidad y por eso. No, ellos tenían fe. Pero dicen muchos, no, ningún hijo de Dios, ningún cristiano tiene que padecer ni nada de esto. Y es que lo que pasa es que está como está, es porque no tiene fe. ¿Qué fe? ¿De qué me habla? ¿De qué fe? El apóstol Pablo pasó por necesidad y tenía una fe más grande que la mía, más grande que la tuya, hermano. Más grande. ¿De qué fe estás hablando? Hablan tanto de Hebreo, de Hebreo, me parece el capítulo 13, donde habla de toda la fe de los patriarcas y todo. Y usan una fe como que una fe puede mover montañas y se imaginan tantas cosas los hermanos. Y como que caminan, ya no pisan tierra, caminan en el aire esos hermanos espirituales y todo. Y dicen, de aquí después de todo esto, cuando pase la pandemia, viene un avivamiento. No, espérate que viene lo más peor, hermano, hermana. Y déjame decirte que yo no estoy aquí para agradarte a ti, pastor, ministro, evangelista o hermana. Ni tampoco estoy aquí para decirte, oh, hermana, quiero porque estés en mi canal. No, estoy aquí para hablarte la verdad. Te guste o no te guste, yo estoy aquí para hablar la verdad. Y si no te parece, no puedes ser parte de este canal. Ahora, si quieres quedarte, gloria a Dios. Pero aquí es palabra de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, dicen, y tomad un manojo de hisopo, mojalos en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el
le brillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes. Ya le expliqué allí. Ya le expliqué, por ejemplo, si Jehová no hubiera visto eso, le hubiera dado cuello. Amén. Dice, aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, ya le expliqué ahí. Ahora quiero que vayamos a Isaías. Quiero que vayamos a Isaías para terminar solamente. Para terminar, Isaías. Isaías capítulo 20. Capítulo 20. No, perdón, capítulo 26, hermano. Capítulo 26. Capítulo 26, versículo 20 y 21. Escuchen bien. Escuchen bien con atención. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra las puertas, cierra tras ti tus puertas, escóndate un poquitito, dice, escóndete un poquitito, por un momento, dice, por un momento. Por eso es muy importante obedecer, por eso es muy importante obedecer. Por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a su muerto. ¿Qué dice? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento. Hoy en día hay pastores que le dicen a los hermanos, no usen la máscara, no la usan, tenemos fe. ¿Te imaginas por un momento que en el tiempo de Moisés, cuando iba a pasar ese ángel por las casas, te imaginas aquellos diciendo, no, no vamos a hacer caso a Moisés, nosotros vamos a salir y nosotros somos Jehová, la luz, y Jehová usó a David y derrotó al gigante, a Goliat y todo, y vamos y salimos? Esa es la fe que está hablando Dios. Esa es la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esa es su fe. ¿De qué fe están hablando? Pastores, ministros y evangelistas. Ustedes tienen que estar obedeciendo a las leyes. Esas leyes están establecidas por Dios. Ahora, yo entiendo que hay muchos políticos que son corruptos, son malos. Que hoy en día, si tú matas un perro, te vas a la cárcel. Si el perro, wow. Hasta por un perro puede ir o si le das una patada o algo, te vas a la cárcel. Ahora ellos prefieren mejor libre un animal que libre un ser humano. O sea, hay muchas. Yo expliqué de eso acerca de los tiempos de Noé y Lot. Pueden ver en esa enseñanza también. Entonces, hermanos, pastores y ministros, tengan mucho cuidado con lo que le están diciendo a los miembros. Por favor, hermanos, hermanas, pastores, ministros y evangelistas, tomen su distancia, usen su máscara. La Biblia dice, escóndense por un momento, por un poquito nada más, por un poquito. Entonces, guarden esa distancia y también lávense la mano siempre, es muy importante. Aquí no estamos hablando de esa fe que están hablando, por eso es muy importante escudriñar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que el Señor me lo bendiga, bendiciones grandemente, que el Señor me lo bendiga, bendiciones.